Paz sea en esta casa. Bueno, pues es el saludo de todos los domingos, de las 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana. Bien, el que reciba la bendición de parte de Dios, de parte de Jesús, bien recibida. Y si no, ¿sabe qué? Se me regresa. Así dice Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. Bien, pues queremos corregir algo que nos dijo don Víctor de la Torre. Dice, oiga, no, pues diga bien mi apellido. Bueno, pues ahí está, saludos para don Víctor de la Torre García. Bueno, pues ahí está el saludo para esta persona. Incluso nos reclamó Jaime, ya no quiero saludar tanto porque se me va el tiempo. Y bueno, esto sí, aunque se termine el tiempo, Manuelito, sigue recuperándote. En realidad es un niño que está en estado vegetativo, qué tremendo. Bien, pues ahí están los saludos y ahí está la apertura del programa. Querido amigo, véanos en YouTube, búsquenos en YouTube. Usted anota el nombre del tema, de dónde hemos recibido la Biblia. Hay otros, cómo empezó la vida. Se puede entender la Biblia, la apostasía de Lucifer, todos estos temas puede encontrarlos en internet. Teclea YouTube, luego el tema y seguidamente José Medina. Y ahí nos va a encontrar y están todos los temas. Bueno, pues al tema que tenemos de hoy. Hermoso plan para restaurar al hombre. Hermoso plan para restaurar al hombre, o sea, hermoso plan para salvar al hombre. Bien, mire usted, nuestro amante creador hizo al hombre recto. Usted lo puede ver en Ezequiel, capítulo 7, versículo 29. Nos hizo rectos, pero nosotros, puntos suspensivos, usted puede ver el texto. Sin embargo, cuando Satanás fue echado en esta tierra, tuvo éxito en su engaño. Usando de medium a la serpiente, indujo a Adán y a Eva a desconfiar de Dios y a desobedecer sus mandamientos. De ese modo, el hombre quedó esclavizado por el diablo. Qué tremendo, 2 de Pedro 2:19. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así ha pasado a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 5:12. En la hora más oscura de Adán, cuando él comprendió su inmensa pérdida, quedó, fíjese bien, hubo algo que le animó. Fíjese bien lo que le animó a Adán después de que cayó en el pecado. Le dice Dios de la siguiente manera: enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Sabe usted que en la Biblia mujer significa iglesia? O sea, usted y yo. Para que se dé cuenta, significa iglesia. O sea, nosotros conformamos la iglesia y la Biblia da el significado de mujer a la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, pondré enemistad. Hay enemistad entre nosotros y el diablo. Esta te herirá en la cabeza, pero tú, iglesia, tú persona, tú hombre, le herirás en el calcañal. O sea, nosotros le heriremos en la cabeza y la serpiente nos andará detrás de nosotros, como se arrastra, pues andará hiriéndonos en el tobillo, en los pies, o sea, nos estará motivando. Bien, o sea que hay una guerra tremenda entre la mujer, o sea, la iglesia y Satanás. Y bueno, pues por allá precisamente en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos habla de que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra potestades del enemigo. Bien, entonces hay esa tremenda lucha entre el Satanás y nosotros. Cuando el hombre pecó, Cristo, que había
que había creado todas las cosas, San Juan 1:3, se ofreció en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar precisamente. Cristo ofreció pagar el pecado, el castigo del pecado, y en este sentido fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Bien, pues Él es el sustituto, ¿verdad? Él es el que pagó. Y continuamos este tema que se llama Hermoso Plan de Restaurar al Hombre, o sea, hermoso plan de salvación. Ahora, preguntémonos algo. ¿De qué simiente iba a venir el libertador del hombre? ¿O de qué familia? Bueno, pues aquí vamos a saber de qué familia venía ese libertador, que es Cristo Jesús. Un descendiente de la mujer iba, fíjese bien, a golpear la cabeza de la serpiente. Repetimos casi lo anterior. Símbolo del diablo, o sea, la serpiente es símbolo del diablo. Y hay ahí, como les hemos venido diciendo, una lucha encarnizada a muerte entre Cristo, que quiere salvarnos, y Satanás, que quiere condenarnos, y además nosotros estamos inmersos en esta situación. Bien, Cristo iba a descender de la mujer para hacer frente a la serpiente en su propio terreno. O sea, se iba a poner de tú a tú con Satanás, en el punto en el que el pecado entró en la raza humana. O sea, en el mismo terreno de Satanás, Jesús vino a luchar con él. Prueba de ello que lo mandó matar, pero gracias a Dios que Cristo resucitó y Cristo está vivo. ¿Nació Cristo de una mujer? Claro que sí. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley. O sea, Él sí cumplió la ley, nosotros no podemos, pero Él sí la cumplió. Fíjese bien, para redimirnos, cumplió la ley para redimirnos, o sea, para rescatarnos del pecado. Para rescatarnos del pecado a los que estábamos debajo de la ley. O sea, que anteriormente, como no se había dado a conocer físicamente Cristo, entonces todo mundo estaba bajo la ley. Y hasta de eso vino a eximirnos. O sea, la ley pasa a segundo término, eso es lo que quiere decir. Pero ahora, en primer término, está Cristo el Redentor, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Oiga, ¿no le agrada esto? Cristo, al morir y resucitar y ser el que viene a rescatarnos, el que vence todo, nos adopta como hijos suyos. Y puede leerlo usted en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a los hermanos, o sea, a nosotros. Hebreos 2:17. Cuando Cristo nació de la Virgen María, fíjese bien, participó de la naturaleza de María. Por supuesto que participó de la naturaleza de María, de la Virgen María. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo también participó de sangre y carne, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. O sea, ahí hay dos cuestiones. ¿Cómo Jesús, en forma de hombre, venció al diablo? Y así nos da el ejemplo de que nosotros lo podemos vencer también, porque somos carne y sangre nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14. La Biblia declara clarísimamente que Cristo tomó la naturaleza humana. Allí tiene usted. Pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él llegó a sentir cansancio, hambre, sed, lo que muestra que Jesús fue un ser humano. Así es de que si Él pudo, nosotros también podemos lograr vencer a Satanás con la ayuda de Cristo.
Bien, por allá en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, nunca pecó ni aún para satisfacer sus necesidades. ¡Qué tremendo! Él se abstuvo absolutamente del pecado, si no, no hubiese podido lograr vencer a Satanás. Nosotros tenemos que rechazar y vencer el pecado para poder vencer a Satanás, igual que lo hizo Cristo. ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios y con el hombre? Vamos a ver cuál es esa relación que hay entre Cristo, Dios y el hombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, o sea, no ocupó el lugar de Dios, sino acuérdese que se hace llamar hijo del hombre o hijo de Dios. Sin embargo, se anonadó, o sea, se rebajó a sí mismo en forma de hombre, y aquí lo dice, en forma de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante al hombre, y hallado en la condición como nosotros los hombres, se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte. O sea, él obedeció absolutamente, pudiendo tener el poder de Dios, se humilló como nosotros los hombres, hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Cristo era en forma de Dios, pero tomó la forma de hombre. Era igual a Dios y llegó a ser igual al hombre. Era el Creador y el Señor. Él llegó a ser la criatura y el siervo. Era Dios y se hizo hombre y carne. O sea, tenía las dos naturalezas, divinas y humanas. Muy bien. ¿Qué llegó a ser Cristo? Bueno, pues llegó a ser carne, simple y llanamente. Entonces, hecho súbdito de la ley, o sea, sujeto a la ley porque él cumplió la ley, se hizo cargo, fíjese bien aquí en esto, se hizo cargo de nuestros pecados. Siendo carne, se hizo cargo de nuestros pecados, o sea, de nuestras iniquidades. La iniquidad fue pues sobre él, o sea, todo el pecado, toda la maldad la cargó Cristo Jesús. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 6. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Qué tremendo. Para que nosotros fuésemos hechos justos o justicia de Dios en él. Nosotros somos justos, somos justicia en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué impulsó a Cristo a entrar en la familia humana? ¿Qué lo llamó? ¿Qué lo motivó para entrar en la familia humana, mi querido amigo? O sea, ¿qué le impulsó a Cristo para entrar en la familia humana? Dos palabras. Digo, una palabra completita. Amor. Amor, simplemente el amor por sus hermanos, por nosotros, por la humanidad, lo hizo lo impulsó el amor, lo impulsó para entrar en la familia nuestra. Y usted lo puede ver en San Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo de la muerte por nuestros pecados. Qué tremendo, esto ya está pagado. Qué hermoso es esto. Gracias, Señor Jesús, que pagaste todo por nosotros. Esto permite alcanzar el perdón y la vida eterna. Pero fíjese bien, esto de haber muerto Jesús en la cruz nos permite alcanzar el perdón y la vida eterna, pero fíjese en este detalle, fíjese bien, a los que con fe aceptan su sacrificio.
Está clarísimo. Solamente a los que aceptan con fe ese sacrificio. Usted lo puede leer en Romanos 3:23, en Primera de Pedro 2:24, Romanos 3:24. Bien, entonces, con fe hay que aceptar ese sacrificio de Cristo, si no, de lo contrario, corremos el riesgo de no ingresar a la vida eterna. Y solo por Cristo Jesús, por su sacrificio. Por allá en Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. Por todo esto que hemos estudiado, que hizo Cristo sin pecado, que tomó el lugar de nosotros, solamente por eso y mucho más podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Bien, pues para terminar, ¿qué seguridad tenemos de que Cristo nos ayuda a vencer las tentaciones? Bueno, por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice? Es el puente entre Dios y el hombre, para ser el puente en los que con Dios, es el puente para entrar con Dios, para tener relación nosotros con Dios. Es el puente, es el pontífice, es el puente para la relación que debe haber entre Dios y el hombre. ¿Y para qué? Pues para expiar los pecados, para lavar nuestros pecados y los pecados de todo el pueblo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17-18. Y concluimos aquí diciendo lo siguiente: Cristo vino a buscar y a salvar a los perdidos, a nosotros, a usted y a mí. Lucas 19:10. Está representado por el pastor que busca a los perdidos. Es un pastor que busca a los perdidos. Cristo vino para restaurar el hombre a la imagen de Dios y se colocó entre los perdidos. Haga de cuenta, no haga de cuenta, es justamente nos va a ser igual a como fue Adán y Eva. Y terminamos diciendo: y Dios tiene el plan de hacernos perfectos una vez más, como lo expresa Mateo 5:28 y 2 de Pedro 1, del 2 al 8. Y bueno, pues para el próximo, si Dios nos da licencia, próximo domingo, vamos a ver la esperanza de salvación. ¿Necesita salvación el hombre? ¿Usted qué cree? Nos vamos a quedar con ese tema. ¿Necesita salvación el hombre o ya está salvado? Porque algunos dicen: no, se muere y se va al cielo. Bueno, pues vamos a saber si necesita salvación el hombre. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con el tema: ¿necesita salvación el hombre? Aquí les saludaremos.